luego después a cada papá dándole uno por uno. Por eso es la reunión de padres. Ahí se va a hablar de todo, ¿ya? Ahí se va a hablar de todo. Bueno, el día de hoy estoy con mi camiseta de Perú porque hoy día juega Perú y ojalá que ganemos. Bien, ya más tarde es el partido. Así que vamos con la clase de hoy para después ya estar fresquitos para ese momento. Bien, chicos, vamos a comenzar ya cerrando el año hablando de las vertientes hidrográficas. ¿Qué cosa es una vertiente hidrográfica? Una vertiente hidrográfica es un área de un país o de un continente que está dominada por la presencia de uno o de más ríos, ¿no? Entonces, la presencia de uno o de más ríos en una región, un área geográfica determinada, se le llama vertiente, siempre y cuando esos ríos tengan alguna relación entre sí, ya sea que esos ríos se juntan en un solo río más grande y llegan al mar, o ya sea que todos esos ríos comparten características similares y desembocan en el mismo lugar. Entonces, a eso se le llama vertientes hidrográficas. Chicos, en el caso peruano, vamos a tener esto acá. Miren acá. La distribución del recurso de agua en el Perú es bastante desigual y está condicionada por ¿quién? ¿Quién condiciona la distribución del agua? La cordillera de los Andes. O sea, que por la cordillera de los Andes, el agua en forma de ríos en el Perú se distribuye de manera desigual, ya por la cordillera de los Andes. Esta distribución se expresa en los siguientes porcentajes. Hay ríos del Perú que llegan al Océano Pacífico en un 1.5%. Hay ríos que se van al Atlántico en el 98% y hay ríos que se van al lago Titicaca en un 0.5%. O sea que nuestra vertiente más grande sería la del Atlántico, ¿no? Los ríos que van al Atlántico. El día de hoy vamos a hablar de la vertiente del Pacífico, o sea, los ríos que están para el lado del Océano Pacífico, o sea, en la costa. Este sector hidrográfico comprende de una franja angosta que se encuentra franqueada por la cordillera del Andes y el Océano Pacífico. Abarca el 21% del territorio nacional y presenta 53 cuencas. A ver, chicos, la vertiente del Pacífico, ¿en qué región se encuentra? ¿En la costa, en la sierra o en la selva? La sierra. La costa. La sierra. Miren La costa. Obvio. Chicos, si da el mar es porque es en la costa, pues, ¿no? Obvio, en la costa. La vertiente del Pacífico está en la costa peruana. Muy bien. ¿Cuántos ríos hay en la costa peruana? Número, ¿cuántos? A ver si han escuchado lo que acabo de mencionar. 53. 53 ríos, muy bien, 53 ríos forman parte de esta vertiente del Pacífico. Nosotros conocemos dos. Hay dos ríos que nosotros conocemos bien. El río Rímac, que está en el centro de Lima, y el río Chillón, que pasa por Caraballo. Y por allá, por toda la parte de Caraballo, ese río Chillón. Esos dos son dos ríos, por ejemplo, que forman parte de la vertiente del Pacífico. ¿Ya? ¿Cómo son estos ríos? A ver, ¿cómo son los ríos de la vertiente del Pacífico? ¿Cómo son estos ríos? Vamos a ver. Primero son ríos torrentosos. ¿Qué significa río torrentoso? Un río torrentoso significa un río que baja muy fuerte, o sea, que tiene mucha fuerza. Ustedes han visto cuando pasan por el río Rima que el río baja fuerte en época de lluvias, baja muy fuerte. Así que por eso es que la gente dice no te metas al río porque la corriente te va a llevar, porque son torrentosos, o sea, bajan con mucha fuerza. Ya eso es complicado cruzarlos. No son caudalosos. ¿Qué se refiere, chicos? El caudal de un río es la cantidad de agua que un río lleva a lo largo de un año. Les pregunto, si los ríos de la costa no son caudalosos, ¿significa que tienen mucha agua o que tienen poca agua? Poca agua. Tienen poca agua, no son caudalosos, o sea, llevan poca agua a lo largo del año. A eso se refiere el decir que no son caudalosos, que llevan poca agua, ¿no? O sea, bajan con mucha fuerza, pero al mismo tiempo no son muy profundos, ¿y por qué? Porque no llevan mucha agua, no son muy caudalosos. Son de régimen irregular. Un régimen irregular, les digo, ¿qué es un río irregular? Un río irregular es este. El río irregular es el río que en una temporada del año lleva mucha agua y en otra temporada está seco. Ustedes se han fijado que el río Rímac en verano tiene mucha agua, pero cuando tú te vas en julio, agosto, está casi seco. Eso es un río irregular. O sea, hay temporadas del año que está lleno de agua y hay temporadas que está casi seco. Esos son ríos irregulares. No mantiene el mismo nivel de agua todo el año. Se le llama río irregular. Bien.
y presentan desembocaduras en forma de estuarios, o sea, en un solo canal entran al mar. Presentan en su mayoría una cuenca exorreica, o sea, una cuenca que llega hacia el Océano Pacífico, ¿no? Hacia el mar. Muy bien. A ver, ¿de dónde vienen las aguas de estos ríos de la vertiente del Pacífico? Vienen de glaciares, sobre todo de la cordillera de los Andes, los glaciares se derriten y de ahí nacen el río Rima, el río Chillón, todos nacen desde la cordillera y bajan hasta llegar a la costa, ¿no? De los nevados, de las lluvias o también algunas lagunas altoandinas, de ahí nacen esos ríos. La mayoría de los ríos de la vertiente del Pacífico nacen en la cadena occidental de la cordillera de los Andes. Ahí nacen estos ríos, en la cadena occidental de los Andes. ¿Ya? Pregunta. A ver, si vieron el mapa de hace un ratito que les enseñé de la vertiente del Pacífico, les digo, chicos, ¿los ríos de la vertiente del Pacífico son largos o cortos? ¿Son ríos largos o ríos cortos? ¿Cortos? Son ríos cortos. ¿Largos? Están en la costa. Están en la costa. Y la costa es la región más angosta. O sea que si los ríos bajan por toda la costa y la costa es la más angosta, son ríos muy cortitos. Nacen y toda la costa al toque llegan al mar. Son ríos cortos. Eso hay que tener bastante en cuenta. Presentan un corto recorrido porque la costa es muy angosta. Por eso son ríos muy cortos. Entonces ya vamos aprendiendo. Los ríos de la costa, pregunta. A ver, pregunta. ¿Los ríos de la costa llevan la misma cantidad de agua todo el año? ¿Sí o no? No. No. No, No. nosotros decimos que son irregulares. A veces llevan mucha agua y a veces poca agua, ¿verdad? ¿Por qué decimos que los ríos de la costa, de la vertiente del Pacífico, son torrentosos? ¿A qué me refiero cuando digo que son torrentosos? A ver, hablen. ¿Por qué son torrentosos? Que bajan fuerte. Llevan mucha agua o tienen mucha corriente. Claro, la corriente es muy fuerte. Así que hay que tener cuidado al meterse en estos ríos porque son muy fuertes. Pregunta, ¿llevan mucha agua o poca agua? Llevan poca agua. Poca agua, o sea, no son muy caudalosos. No son muy caudalosos. Llevan poca agua. Ah, muy bien. Presentan un poco corto recorrido. Vamos a ver, vamos a hablar ahora de algunos ríos importantes con nombres. Ya vamos a decir nombres. A ver, tenemos el río Zarumilla, que está en la frontera entre Perú y Ecuador. El río Zarumilla. Tenemos el río Tumbes, que es el único río de esta vertiente navegable. Chicos, todos los ríos de la vertiente del Pacífico no son navegables. O sea, tú nunca vas a ir al río Rima que vas a ver a alguien con su bote navegando, remando. No puedes. Profesor, Dime. ¿le puedo hacer una pregunta? Sí, dime, Ángel, ¿qué pasó? ¿Hay un río o un océano del Perú que esté limpio, todo eso, tal cosa, en nuestro Perú? Ya, a ver, yo intuyo que tú te estás refiriendo a un río que no se ve así color chocolate. A ver, ¿habrá un río así? Mira, no estoy exactamente seguro. El lugar al que tú te refieres no es precisamente un río, es un mar, que es el Mar del Norte. Cuando tú te vas a las playas del norte de Tumbes y Piura, ahí vas a encontrar agua limpia, transparente, color celeste. Ahí sí vas a encontrar. En este caso, no es que este río esté sucio, sino que los ríos de la costa y todos los ríos en general, chicos, todos los ríos en general, según la región, en el caso peruano, arrastran mucha tierra y piedras y barro desde la cordillera. Por eso se ven de este color. Claro que el hombre, nosotros, los peruanos, cuando contaminamos, los ponemos peor de lo que ya están. Pero son ríos que este es su color natural, siempre están así. ¿Por qué? Porque arrastran mucha tierra que hay en la cordillera. Hay otras regiones del mundo donde los ríos son transparentes, son azulitos, pero en el caso peruano, no, al menos los ríos de la costa no son así. ¿Ya? Pero si hablamos de mar, sí, el mar del norte, las playas del norte, sí puedes ver una playa bastante limpia, ¿no? Que da gusto mirarlo, ¿no? Pero es por eso ya es tema por la corriente marina que la domina. Les estaba diciendo, chicos, que los ríos de la costa no son navegables. O sea, no ves a alguien navegando, ves un barco por acá. No se puede navegar. Intenta meter un barco acá, vas a ver lo que te va a pasar, que te vas a voltear y el río te va a llevar. Por eso nadie lo intenta, ¿ya? Pero hay un río de los 53 ríos de la costa, solo uno. El río Tumbes es el único río por el que se puede navegar.
es el único. Ya, todos los demás no se puede. El río Tumbes es el único. El río Chira es el río más irregular. O sea, este río es el que tiene una gran diferencia. A veces está llenecito de agua y otras veces está todo seco. Es el más irregular de todos. El río Piura es importante porque este río, con las aguas del río Piura, se riegan los campos de algodón pima más importantes. O sea, en Piura se produce un algodón llamado pima. Estos campos de algodón, ¿cómo se riegan? Usando aguas del río Piura. El río Jequetepeque, este río es el cual usan sus aguas para regar el valle de arroz más grande del Perú, que está en el norte, ¿no? Con las aguas del río Jequetepeque se ha producido una almacenadora, una represa de agua llamada Gallito Ciego. Con esta represa se riegan enormes campos de arroz. Así se produce el arroz que tú comes, ¿no? Ese arroz que tu mamá prepara, ¿de dónde lo traen? Desde el norte. ¿Qué agua usan para regar estos campos de arroz? Las aguas de este río llamado Jequetepeque. El río Santa está en la parte de Ancash. Es el río más caudaloso de la vertiente del Pacífico, ¿ya? Y el tercero más largo, ¿ya? Es el río más caudaloso. O sea, de los 53 ríos, el que lleva más agua es el río Santa, que está en Ancash. El río Rímac, ahí está nuestro famoso río Rímac, forma el valle más poblado de la costa. La gran mayoría de las personas donde viven en Lima, cerca o a orillas del río Rímac, ¿no? Y en total es un río que se han construido hasta 5 centrales hidroeléctricas. Ustedes saben, chicos, esto supongo que se los han explicado en física o en otro curso, de la energía eléctrica, ¿no? ¿Cómo se produce la energía eléctrica, ¿no? Las centrales hidroeléctricas que hacen que el agua caiga por unos tubos, haga girar unas turbinas y así sale la corriente eléctrica. ¿Cuál es el río de la costa que se usa más para hacer girar turbinas eléctricas? El río Rímac. Las aguas del Rímac son usadas hasta en 5 centrales hidroeléctricas para producir electricidad. Y es el río con el valle más poblado. También es el río más contaminado, ¿no? El río Rímac es el río más contaminado de la vertiente del Pacífico. El río Tambo ya es el más largo de todos. Mide 535 kilómetros. Si nos ponemos a pensar, chicos, que el Amazonas mide 6.000 kilómetros, imagínate, el Tambo le queda, pues, no es ni la uña del Amazonas, ¿no? El río Tambo, y es el más largo de la costa, ¿no? Pero comparado con otros ríos, es un río muy cortito, ¿no? El río Osmore, bueno, dice que es el más contaminado. El río Caplín es el río más al sur que está en Tacna. Bien. Chicos, con eso estamos terminando. Esos fueron los ríos más importantes. No voy a hablar de todos, obviamente.